Bien, vamos a comenzar la primera parte de una serie de 3 partes de este estudio sobre el Talmud y la tradición. Debemos conocer primeramente que el Talmud es una colección autorizada de ley y tradición rabínica. Esta es considerada por el judaísmo ortodoxo, obviamente nuestros hermanos, como entregada por el mismo Creador a Moshe en el Sinaí. Según este punto de vista, estas leyes fueron transmitidas oralmente desde los tiempos de Moisés, Moshe, y pasaron de generación en generación hasta los primeros siglos de la era común. En algún tiempo después del establecimiento de las primeras comunidades de creyentes en Yeshua, los rabinos decidieron poner por escrito todas las leyes orales y las interpretaciones de la ley divina. La colección original se la llamó la Mishnah. Los rabinos hicieron luego comentarios autorizados adicionales, llamados la Gemara. La Mishnah y la Gemara juntas componen el Talmud. Bueno, existen 2 versiones autorizadas del Talmud. Los rabinos en lo que sería Palestina hoy, luego de un tiempo, pusieron por escrito las leyes tradicionales según las observaban allá. Esto es en Jerusalén, dando origen al Talmud Yerushalmi. Otro gran centro de rabinos localizado en Babilonia escribió su propia versión de las mismas leyes y tradiciones, dando origen así al Talmud Babli o Talmud de Babilonia. Vamos a retirar aquí, ok. De manera que cuando alguien se refiere al Talmud, se refiere generalmente al Talmud babilónico, porque llegó a ser el más autorizado, ¿no? El Talmud babilónico en su forma completa existe en inglés, en la edición Soncino, y está disponible también en español. Las citas aquí presentadas son de la edición Soncino en inglés. También debemos entender de que nuestro estudio no es con el afán de descategorizar al pueblo del Eterno que está siguiendo esta tradición como pueblo, sino nosotros estamos mostrando algo de la parte de una parte de los estudios del Talmud y pensamientos de los sabios para comprobar de que no existe una autoridad sobre la Torah, una autoridad sobre los escritos, y que son escritos por seres humanos, tal vez con mucho amor al Eterno, pero no pueden tener autoridad sobre la Torah. Y ya vamos a ver que detrás de esto también es un cerco y una cadena que se ha puesto para nuestro pueblo. Es parte de la ceguera. Gran parte del judaísmo sostiene que el Talmud es la explicación autorizada y verdadera de las escrituras sagradas. Pero pasan más allá de decir que el Talmud fue dictado por el Todopoderoso, asimismo a Moshe en el Sinaí, y que fue transmitido en forma oral. La línea ortodoxa afirma que el llamado Brit Hadashah o Nueva Alianza o Kitbet Talmidim Rishonim, escritos de los primeros discípulos, mal llamado Nuevo Testamento, ellos afirman por el Talmud que es falso y engañoso, mientras que el Talmud es puro y kadosh. Nosotros creemos que hay algo de bueno en el Talmud, obviamente, como en todo libro lo hay, pero también hay mucho material que contradice las escrituras sagradas, e inclusive hay material que contradice a la razón y a la moral de cualquier creyente. Además que contradice a la palabra del Eterno, le resta sabiduría, como ustedes van a ver. A estas porciones nos vamos a referir para mostrarles que no es posible el Talmud, que éste sea inspirado divinamente. Contiene porciones que a todas luces son erróneas por diversos motivos. Hemos seleccionado para estos 3
este video de 3 partes de estos estudios, 150 pasajes más o menos, que van a evidenciar que este no puede ser la palabra del Eterno. No estoy quitándole su valor histórico, pero existe mucha confusión en las raíces hebreas en torno al pensamiento de los sabios, que los sabios no conocieron a Yeshua. Y no por eso, sino por lo que ustedes van a ver, que es más evidente que no había sabiduría. Por ejemplo, que Elohim o Dios dijo que cualquiera que cometa adulterio con la esposa de su prójimo debía ser ejecutado. Pero los rabinos interpretaron que su prójimo significa solamente su prójimo judío, y legislaron que el adulterio con la esposa de un gentil no es adulterio en lo absoluto. También tienen legislación que implica las relaciones sexuales con una niña de 3 años como permisibles. Qué inaudito. Que los gentiles no son humanos. Igual que los cristianos occidentales del siglo XVIII decían que los negros esclavos no eran humanos. También hay que recordar ese lado también que está bajo el yugo de los pastores en ignorancia. También dice el Talmud que los seguidores de Yeshua de Nazaret pueden ser matados, y que maldecir a los padres no es pecado a menos que la maldición incluya el nombre del Eterno. Los defensores del judaísmo ortodoxo se ponen muy defensivos cuando otros examinamos y criticamos el Talmud. El más mínimo comentario es calificado como antisemita, sin tomar en cuenta que aquí desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, especialmente me refiero al lugar donde estamos, donde vivimos, de donde somos, tenemos una línea muy detectable, muy altamente detectable y probable de tener una sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es otra historia. Entonces nosotros podemos ver que la verdad es que solamente una pequeña minoría de judíos hoy en día le profesa fidelidad a todos los preceptos rabínicos. Esto no significa, sin embargo, que no haya nada de bueno y positivo en el Talmud. Pero no todo es bueno y positivo. Nuestra evaluación que vamos a hacer del Talmud está basada en las Sagradas Escrituras de Israel, y que las razones que estamos viendo para descalificar al Talmud es porque nunca, con lo que ustedes van a ver a continuación, puede haber salido de una mente superior, misericordiosa, divina, perfecta, como la del Eterno. Es así como vamos a ver una de tantas sabidurías del Talmud, una de las tantas manifestaciones de sabiduría del Talmud. Vamos a ver sobre la autoridad. ¿Qué opinan? Ellos mismos se nombraron autoridad, entonces ellos van a dar palabra de autoridad en lo que ustedes van a ver. Veamos. Elohim le dio la ley oral rabínica a Moshe en el monte Sinaí. Esto está en Avot 1.1, página 1. Elohim hizo la alianza, el pacto con Israel únicamente por causa de la ley oral. Esto quiere decir que la ley escrita es un segundo plano. Esto lo vemos en Gittim 60b, página 284. Las escuelas rabínicas rivales de Hillel y Shammai están ambas en lo correcto. Aun cuando difieran, ambas son la palabra de Elohim, de acuerdo con la voluntad de Elohim. Bat Kol es una voz celestial. Entonces nosotros podemos ver que cuando viene Yeshua se encuentra con estos dos pensamientos rabínicos, uno de los cuales, por ejemplo, voy a citar algo. Hillel decía que un hombre puede despedir o dar carta de repudio a una mujer porque cocina mal, mientras Shammai
manifestaba de que un gentil no es humano. Y están hasta, como ustedes van a ver a continuación, esos preceptos son duraderos, no sufrieron alteración, pero la Torá sí lo alteraron. Entonces, esos son pensamientos con los que tuvo que batallar. Ese es el sentido que le da el Mashiach a la Torá, el entendimiento, y era especialmente contra estas dos casas, dos yeshivas, escuelas del pensamiento rabínico. La Biblia dice que los reglamentos de los rabinos deben ser obedecidos. Esto está en Tebamot 20, página 116. Existe un verso en Deuteronomio que dice que hay que recurrir a los ancianos en caso de no poder discernir un juicio, pero un juicio conforme a la Torá, no una autoridad fuera de la Torá, sin sometimiento a la Torá. Y la Biblia y la Torá, la Biblia, no dice en ninguna parte que esto deban obedecer a un rabino que se autonombra rabino. Los que obedecen a los rabinos son santos, los que los desobedecen son impíos. Eso no tiene explicación. Solamente se explica por sí mismo. El que desobedece a un rabino es un transgresor en Israel. Los decretos del concilio de rabinos, o Bedín, no se pueden cuestionar y tienen igual autoridad que Moisés. Esto, ¿quién lo dijo? Los rabinos. Ellos mismos se dieron esa autoridad, al punto tal de que Moisés dice: profeta como yo les levantará el Eterno, no dice un concilio de rabinos. Estudiar la Biblia es un asunto indiferente para Elohim. Estudiar el Talmud es meritorio. Baba Metzia 33, página 206. Estudiar la Biblia después de estudiar el Talmud produce problemas. Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí para alguien que piensa que puede tener autoridad del Talmud, porque es en muchos pasajes contrapuesto. Entonces sí crea un problema, pero no en el sentido que le están explicando aquí, donde tratan de decir que es más fácil estudiar el Talmud. Los rabinos o los sabios son mayores que los profetas. Baba Batra, 12ª, página 59. Esto no tiene palabras, se explica a sí mismo. Elohim interviene en una disputa entre rabinos y queda lógicamente derrotado por un rabino. Elohim entonces proclama al rabino victorioso en el debate. Baba Metzia 59b, página 53. Los preceptos de los rabinos son más importantes que los mandamientos de la Biblia. Cualquiera que desobedezca a los rabinos merece la muerte y será castigado en el infierno con excremento hirviente. Bueno, el contexto bíblico, y debemos entender algo, que en el contexto bíblico el infierno casi no tiene una explicación. La palabra infierno está solamente en el Nuevo Testamento, pero es muy heleno este concepto rabínico. Y también deben saber que el rabinato ortodoxo, seguidor de Maimónides, cree en la reencarnación, cuando realmente toda la Torá habla de resurrección, donde los muertos vivirán. Desobedecer a un rabino es conducta castigable con la muerte.
Los que ridiculizan a los rabinos son necios que merecen la muerte. Babá Batra, 75, página 330. Parte 2. La sabiduría del Talmud. Comer dátiles hace a uno inelegible para emitir decisiones judiciales. Hay tiempos apropiados para comer dátiles. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Si bien es cierto, estos pensamientos que ustedes van a ver a continuación y muchos de los que ya dijimos, son para un tiempo determinado, era normal. Las culturas no tenían ese conocimiento científico de las cosas. Pero algo sorprendente, las escrituras, la Biblia, la Torah, habla de eventos maravillosos. Haremos un video al respecto. Por ejemplo, en Génesis 1, de las 3 leyes de termodinámica, el círculo de la Tierra, la redondez de la Tierra, habla de las fuerzas que existen en el espacio, que hacen permanecer a los cuerpos girando en la nada, se podría decir. Habla de la ingravidez, se habla de asuntos científicos inclusive que no podemos entender todavía, y ya me está hablando de una manera, de una ciencia, de una mecánica, cuando me habla de cómo funcionarán unos cuerpos gloriosos, cuando narra Pablo de que Yeshua tenía un cuerpo glorioso y de que hay un misterio de los cuerpos gloriosos, y Yeshua tenía prácticas muy extrañas hasta la actualidad, pero que tenían una mecánica como estar en un sitio, otro sitio, y tenía un cuerpo material, un cuerpo carnal glorioso. Entonces nosotros no sabemos el futuro, pero la Biblia nos narra. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque si es que el Talmud tuviese autoridad, no hubiese caído en esos errores que son temporales, de determinados tiempos de la historia. No podemos decir que el Eterno dijo esto, inspiró esto, y a eso ya no tiene sentido. Es como decir que el Eterno anunció que la tierra era redonda y ahora la tierra ya no fuese. Entonces, eso lo que queremos es demostrar hasta la saciedad que seguir a los sabios del Talmud es seguir a un ciego que va rumbo al hoyo. Hay valor en medicinal en la tierra hallada a la sombra de una letrina. También el excremento de un perro blanco tiene cualidades medicinales. Gittin 69 y B. A y B, página 329. En esta parte, en Gittin 69b, se da una cura rabínica para los parásitos anales, también para la piedra en la vesícula. Por ejemplo, se cuelga una cinta del genital masculino, luego se orina sobre espinas. Eso, como ya lo dijimos, está en Gittin 69b, página 331, y aquí realmente podemos reírnos hoy de esto, pero hubo un tiempo donde estas cosas, inclusive hasta nuestros ancestros más cercanos, llámese 1 o 2 generaciones atrás, tenían ciertas costumbres en Latinoamérica respecto de ciertas prácticas medicinales, hasta el día de hoy. Pero esa no es la sabiduría del Eterno. Es justificable que ellos hayan escrito una parte histórica. Esto como historia es rescatable. Y no voy a hacer burla de esto, no voy a hacer una mofa. Pero esto no tiene autoridad divina, no tiene palabra del Eterno. No hay razón para seguir una doctrina absolutamente cambiada, fuera del contexto de los tiempos, inclusive de Yeshua, porque ahí no había el Talmud, estaba la Mishnah, estaban compilándose todas estas historias de los Tanaítas. Los Tanaítas van hasta Rabbi Akiva, en el 135.
Bueno, la epilepsia se causa por pararse desnudo frente a una lámpara o por relaciones sexuales con la luz encendida. Peshin 112b, página 579. Es gracioso realmente. No puede haber autoridad sobre la Torá, sobre la Biblia. Hay ceguera porque en pleno siglo XXI estamos argumentando con palabra de sabios y esto es lo que creen los sabios. Comer carne de res y nabos causa fiebre si después se duerme a la luz de la luna de verano. Comer cosas contaminadas por ratones hace a uno olvidadizo. Hay otras causas del olvido, como comer olivas y ponerse ropas debajo de la cabeza. La cura rabínica para el olvido incluye huevos asados sin sal y beber aceite de oliva. Esto no lo puede haber dicho el Eterno. No hay un sustento. No podemos hacer pequeñita la mente del Eterno. No, esto no puede ser así. No podemos seguir pensando de que alguien que tiene 100 cosas positivas y dice 2 palabras o da 2 conceptos erróneos, daña toda la edificación, todo lo cimentado como sabiduría divina. Y realmente en el campo de las probabilidades esto desmorona toda la sabiduría del Talmud. No enterrar uñas que se han cortado causa abortos. Todo el mundo tiene 2 riñones, uno de los cuales inspira buenas obras y el otro malas obras. Yo diría que el Talmud fue hecho con alguno de estos riñones. Después de 7 años, las hienas se convierten en murciélago. Después de 7 periodos más largos, se convierten en espinas y en demonios. Babá, Kamá, 16ª, página 71. Los perros en pueblos extraños no ladran por 7 años. Erubín 61, página 427. Son muchos volúmenes del Talmud y no le dedican tiempo a la Torá. No le dedican. Están buscando sabiduría y debatir en torno a estos temas huecos. Algunos antílopes crecen tan grandes como las montañas, algunas ranas tan grandes como fortalezas. Estos son relatos presenciales por algunos rabinos. Ellos afirman haber conocido esto. Baba Batra 73b, página 290. Y no tiene ningún sentido con algo que pueda esté en la Torah escrita, porque esto puede ser que un evento cause una extraña visión, algo que uno está permanentemente estudiando, leyendo, y su cuerpo genera una visión pero humana, del corazón humano. Pero no existe algo parecido, porque esto es ilógico. El animal más grande que nombra la Biblia es en Job, y parece ser un animal que existió porque tenemos vestigios de animales, restos de animales gigantescos. Dice que tenía la cola como de un gran árbol, y eso existe en vestigios arqueológicos, geológicos, restos. Se han hecho estudios carbono 14, y la Biblia no tiene, la Torah escrita no tiene una flaqueza, a menos que es por las malas traducciones, pero no hay este tipo de flaqueza. Por ejemplo, la mala traducción hace que muchos, que a través de todo este tiempo, hasta la restauración de la palabra, por medios como el internet, donde tenemos acceso ya para comprobar, inclusive en documentos originales o cercanos, nosotros podemos constatar que
que sí hubo desentendimiento, porque es obvio, nunca se pudo traducir un texto con máxima fidelidad, pero no se sale profundamente del contexto, aún siendo un error. Esto de aquí es algo fantasioso. Se habla de la existencia de un árbol del ancho de 16 vagones y de un huevo de ave que inundó 16 ciudades y 300 cedros. Esto está en Beracot 57b, página 301. Esto es lo que estamos viendo. El mal temperamento lo causa nacer en lunes. Riquezas y promiscuidad sexual causadas por nacer en martes. Los que mancillan el sábado por nacer en él morirán en sábado. Shabbat 156, página 789-799. Aquí vemos un poquito también de esoterismo y de algo de fuerzas extrañas de misticismo. Eclipses solares son causados por lamentar inapropiadamente la muerte de un rabino en particular. Eclipses lunares son causados por criar ganado pequeño en Israel. Entonces ya sabemos que si hay un eclipse solar, según el Talmud, es porque alguien no lamentó apropiadamente la muerte de algún rabino. Absolutamente increíble, pero en el siglo XXI estamos hablando de sabiduría divina con estos argumentos. Es imposible, hermanos. Está prohibido que los perros, las mujeres o las palmas pasen entre dos hombres, y otros no pueden caminar entre perros, mujeres y palmas. Hay peligros especiales envueltos si las mujeres están menstruando o sentadas en la encrucijada de caminos. Es la mente divagando, no tiene otra explicación. Porque también vemos aquí el misticismo o personas que están razonando sin argumentos científicos y pasando una vida razonando. Y es una práctica muy común entre nuestros hermanos de la Casa de Judá. El debate sobre cualquier tema, que es obviamente saludable, pero no podemos atribuirle al Eterno estas barbaridades. Hay peligro demoníaco envuelto cuando uno bebe agua en la noche del miércoles y del sábado. Peshahim 112, página 575. Ocupaciones inapropiadas son jinete de asno, tendero, doctor, carnicero, con algún debate sobre los marineros. Estamos esperando que definan si los marineros, ser marinero también es malo. Kiddushim 82, página 42. Estamos por terminar ya la primera parte. Shabbat 41, página 90, dice, aquí se discute, en esta parte, se discute la ley rabínica para la orina santa. La orina santa. Si uno es vencido por su impulso malo, debe ir a un pueblo donde no lo conozcan y cometer su pecado allí, para que no se profane el nombre de Elohim. Moed Katan 17, página 107. Las actividades de Elohim durante el día incluyen estudiar la Torah y jugar con Leviatán. Qué ridículo. Se menciona barbaridades increíbles como estas: ríos de sangre, fertilizantes de sangre por 7 años, 94,000 israelitas muertos con una sola piedra. Gitín 57 y parte B, página 264-265. Bueno, tal vez el río de sangre, porque se imaginarían, muchos vieron el templo, que en el templo había canales donde se recogía la sangre para vender
vender a los campesinos como abono, la sangre de los sacrificios, pero no era de la magnitud. Siempre hubo esa tendencia, como ustedes ven, a la megalomanía, a aumentar las cosas, a alegorizar, a expandir. Yo me imagino que cada uno quería tener una visión más poderosa que el otro. 4 billones de israelitas se informan, 4 billones de israelitas se informan matados por los romanos en una sola ciudad, la ciudad de Betar. Algunos rabinos dicen que solo 14 millones fueron matados. No habían 14 millones. No habían. El día de hoy hay 14 millones en el mundo. En Israel también. Bueno. 16 millones de niños escolares israelitas fueron envueltos en rollos y quemados vivos por los romanos en Betar. Debemos saber también que en el tiempo del Mesías existían más o menos 5 millones de judíos israelitas. 500.000 estaban en Alejandría, 2 millones y medio en Jerusalén y 2 millones en diferentes partes, sin tomar en cuenta la casa de Israel que estaba dispersa, perdida entre las naciones. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este estudio y esperamos que ustedes compartan con nosotros la segunda parte. Repito, hermanos, esto no hacemos con el ánimo de reírnos de nadie. Este estudio es con el ánimo de demostrar que nuestros hermanos de la casa de Judá, especialmente nuestros hermanos del judaísmo ortodoxo, quienes nos niegan el acceso y también que desconocen, obviamente, es evidente que se desconoce la sabiduría de Yeshua, el Mashiach de Israel, están siguiendo con autoridad divina estos preceptos del Talmud.